La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas del elegante restaurante La Perla Negra, en la zona más exclusiva de Polanco. Era uno de esos aguaceros típicos de noviembre en la Ciudad de México, cuando las nubes se abren sin previo aviso y transforman las calles en ríos improvisados. Valentina Herrera observaba desde su mesa privada cómo las gotas se deslizaban por el cristal, formando pequeños ríos que se perdían en la oscuridad de la noche. A sus 45 años, había aprendido que la vida podía cambiar en segundos, como esas gotas que aparecían y desaparecían sin dejar rastro. La mesa donde cenaba todas las noches era la misma desde hacía 3 años, la número 12, ubicada en el rincón más alejado del comedor principal, con vista hacia la cocina, en lugar de hacia la ventana. No porque le gustara observar el ballet frenético de los chefs, sino porque desde ahí podía ver quién entraba y salía sin que nadie la molestara con saludos forzados o conversaciones de cortesía. El maître Jean-Pierre, un francés de modales impecables que había trabajado en los mejores restaurantes de París, había aprendido a no ofrecerle la mesa junto a la ventana. Sabía que la señora Herrera prefería la soledad a la vista panorámica de la ciudad. Esa noche, como todas las noches durante los últimos 1095 días, Valentina había pedido exactamente lo mismo: salmón a la plancha con verduras al vapor, ensalada verde sin aderezo y una copa de vino blanco que apenas tocaría, no porque le gustara especialmente ese platillo, sino porque ordenar requería tomar decisiones, y las decisiones implicaban pensar, y pensar la llevaba invariablemente a lugares donde no quería estar. El mesero se acercó discretamente para retirar los platos. Valentina apenas había tocado su comida. Como era costumbre desde hacía 3 años, la comida había perdido su sabor, al igual que casi todo en su vida. Su asistente personal, Ricardo, revisaba algunos documentos mientras esperaba que ella terminara. Acostumbrado ya a estos silencios prolongados que caracterizaban las cenas de su jefa, hacía exactamente 3 años, 4 meses y 12 días que la vida de Valentina se había partido en 2 antes del accidente. Era una mujer completamente diferente. Antes del accidente, las cenas familiares en casa eran eventos llenos de risas, donde Sofía contaba con entusiasmo infinito los acontecimientos del día en la escuela, donde su esposo Roberto compartía anécdotas de su trabajo como arquitecto, donde ella misma hablaba con pasión sobre sus proyectos hoteleros. Sofía había sido una niña extraordinaria, con una risa cristalina que llenaba cada rincón de la casa y una curiosidad insaciable que a veces exasperaba a sus maestros. A los 8 años ya leía novelas completas. Escribía cuentos sobre princesas que salvaban dragones en lugar de ser rescatadas por ellos, y tenía la costumbre de hacer preguntas que dejaban a los adultos sin palabras. ¿Por qué hay niños que no tienen casas? Mami, había preguntado una tarde mientras regresaban de un viaje de inspección a uno de los hoteles. ¿Por qué nosotros tenemos tanto y ellos no tienen nada? Esa pregunta había plantado una semilla en el corazón de Valentina. Una semilla que con el tiempo se había convertido en planes para crear programas sociales dentro de sus hoteles, para contratar a madres solteras, para ofrecer becas educativas a los hijos de sus empleados, planes que habían quedado enterrados junto con su hija en el Panteón Francés de la Piedad. La noche del accidente había comenzado exactamente como esta, con lluvia. Habían cenado en La Perla Negra para celebrar que Sofía había ganado el primer lugar en el concurso de cuentos de su escuela. Roberto había insistido en que manejaba mejor bajo la lluvia que Miguel, que estaba enfermo con gripe. Son solo 15 minutos hasta la casa, había dicho mientras ayudaba a Sofía a ponerse el abrigo rosa que tanto le gustaba. Además, quiero presumir mi nueva camioneta. Valentina recordaba cada detalle de esos últimos momentos con una claridad que la torturaba. Sofía canturreando una canción de Disney en el asiento trasero, Roberto ajustando el espejo retrovisor para verla mejor, ella misma revisando emails en su teléfono, sin prestar atención a lo verdaderamente importante, el camión que se pasó el alto en la intersección de Reforma y Palmas los golpeó del lado del conductor a 120 kilómetros por hora. Roberto murió al instante. Sofía había sobrevivido 43 minutos en el hospital, el tiempo suficiente para que Valentina llegara y pudiera sostener su mano pequeña mientras los doctores hacían lo imposible por salvarla. Las últimas palabras de su hija habían sido: «Mami,
Ya no vamos a poder ir juntas a ayudar a los niños pobres como habíamos planeado. Valentina había salido del hospital esa madrugada convertida en una mujer diferente. El dolor la había vaciado por completo. Había extraído de ella no solo la capacidad de reír o de llorar, sino también la capacidad de sentir que valía la pena levantarse cada mañana. Valentina había construido un imperio empresarial desde la nada. Sus hoteles boutique se extendían por todo México, cada uno más lujoso que el anterior. Cancún, Puerto Vallarta, San Miguel de Allende, Playa del Carmen. En cada destino turístico importante había un Hotel Herrera que brillaba como una joya arquitectónica. En las revistas la describían como la mujer de hierro del turismo mexicano, la empresaria que había revolucionado la hotelería de lujo en el país. Fotografías suyas aparecían constantemente en las páginas de Sociedad, inaugurando nuevos hoteles, recibiendo premios de excelencia empresarial, cerrando alianzas millonarias con cadenas internacionales. Pero quienes la conocían de cerca sabían que detrás de esa coraza había una mujer rota, que vivía cada día como si fuera una carga demasiado pesada de llevar. Sus empleados más cercanos habían aprendido a interpretar las señales. Cuando Valentina llegaba al trabajo con esa mirada perdida, cuando sus respuestas se volvían monosílabos, cuando se encerraba en su oficina durante horas sin salir siquiera para almorzar, Ricardo, su asistente personal, había desarrollado una habilidad especial para manejar esos días difíciles, cancelando reuniones sin explicaciones, posponiendo decisiones importantes, creando un buffer de silencio alrededor de su jefa para que pudiera simplemente existir sin tener que fingir que estaba bien. La mansión en Las Lomas era su refugio y su prisión. 15 habitaciones vacías que resonaban con ecos del pasado, jardines perfectamente cuidados que nadie disfrutaba, y una alberca que brillaba bajo las luces nocturnas sin que jamás alguien se sumergiera en ella. El arquitecto que la había diseñado había creado una obra maestra: techos altos con vigas de madera, ventanales que abarcaban paredes enteras, una escalera principal que parecía flotar en el aire. Cada detalle había sido pensado para una familia grande, para reuniones, para celebraciones, para vida. Pero ahora la casa se sentía como un museo dedicado a una vida que ya no existía. Valentina había despedido a casi todo el personal doméstico después del accidente. No soportaba las miradas de compasión, los susurros cuidadosos, la forma en que todos caminaban de puntitas a su alrededor, como si ella fuera de cristal y pudiera romperse en cualquier momento. Solo mantenía a doña Carmen, la cocinera que llevaba 20 años con la familia y que había visto nacer a Sofía y a Miguel, el chofer de confianza que conocía cada rincón de la ciudad y que nunca hacía preguntas incómodas. Doña Carmen seguía cocinando para 3 personas por costumbre, aunque solo Valentina vivía en la casa. Cada mañana preparaba el desayuno favorito de Sofía, hot cakes con miel de maple y fresas, y lo dejaba en la cocina, sabiendo que Valentina no bajaría a comerlo, pero incapaz de romper la rutina que había mantenido durante 8 años. Miguel mantenía el auto impecable, revisaba las llantas cada semana, cambiaba el aceite religiosamente, como si en cualquier momento la familia completa fuera a salir de viaje como en los viejos tiempos. Esa noche, mientras Ricardo terminaba de organizar los papeles de la próxima junta directiva, Valentina se levantó de la mesa con la elegancia que la caracterizaba. Su vestido negro de diseñador se ajustaba perfectamente a su figura, pero no podía ocultar la tristeza que habitaba en sus ojos verdes. Había aprendido a maquillarse de tal manera que las ojeras producto del insomnio pasaran desapercibidas, y su sonrisa profesional se había convertido en una máscara tan perfecta que a veces se olvidaba de cómo sonreír de verdad. El restaurante comenzaba a vaciarse cuando decidieron marcharse. Miguel ya los esperaba afuera con el Mercedes negro, el paraguas listo para protegerla de la lluvia que no cesaba. Valentina había desarrollado una rutina precisa para todo. Salía del restaurante exactamente a las 10:30, subía al auto sin hacer contacto visual con nadie y regresaba directamente a casa para encerrarse en su estudio hasta altas horas de la madrugada. Pero esa noche algo sería diferente. Mientras caminaba hacia el auto, una pequeña figura se movió entre las sombras del callejón adyacente al restaurante. Era una niña, no podía tener más de 8 años,
con el cabello oscuro enmarañado que caía en mechones húmedos sobre su rostro. Su ropa había visto mejores días. Una blusa rosada desteñida que le quedaba grande, unos jeans con parches caseros en las rodillas y un suéter gris que parecía haber pertenecido a alguien mucho mayor. Sus pies descalzos chapoteaban en los charcos mientras se acercaba tímidamente, dejando pequeñas huellas húmedas en el asfalto. Lo que más llamó la atención de Valentina no fue la pobreza evidente de la niña, sino la dignidad con la que se movía. No había desesperación en sus gestos, no extendía la mano de manera agresiva como otros niños de la calle que había visto antes. En cambio, se acercaba con una determinación silenciosa, como si hubiera tomado una decisión muy difícil después de mucho pensarlo. La pequeña se detuvo a unos metros de distancia, como si hubiera una línea invisible que no se atreviera a cruzar. Sus ojos grandes y oscuros brillaban con una mezcla de esperanza y temor, pero también con algo más, una inteligencia madura que no debería existir en el rostro de una niña de su edad. Durante varios segundos, simplemente se miraron. El ruido de la ciudad parecía haberse desvanecido. Los autos que pasaban por la avenida, las voces de otros comensales saliendo del restaurante, incluso el sonido constante de la lluvia. Todo se volvió un murmullo lejano. Valentina sintió algo extraño en el pecho, una sensación que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Era como si algo dormido dentro de ella hubiera comenzado a despertar, algo que había estado enterrado bajo capas de dolor y soledad. Su corazón, que durante 3 años había latido con el ritmo mecánico de alguien que simplemente existe, comenzó a acelerarse. La niña finalmente encontró el valor para hablar, su voz apenas audible por encima del ruido de la lluvia. «Disculpe, señora, ¿puedo comerme lo que sobró?». Las palabras cayeron sobre Valentina como un rayo. No era solo la pregunta, sino algo en la forma en que la niña inclinaba ligeramente la cabeza, la manera en que sus manos pequeñas se retorcían nerviosas. El tono de su voz era como si el tiempo se hubiera detenido y el pasado hubiera regresado para cobrar una deuda pendiente. Miguel se acercó inmediatamente, con la intención de alejar a la niña, pero Valentina levantó la mano para detenerlo. Sus ojos no se apartaban de la pequeña, que temblaba no solo por el frío de la lluvia, sino por el miedo de haber hecho algo malo al atreverse a pedir. «¿Cómo te llamas?», preguntó Valentina, su voz apenas un susurro. «Esperanza», respondió la niña, y al escuchar su propio nombre, pareció ganar un poco de confianza. «Vivo aquí cerca con mi abuela, ella está enferma y…». Las palabras se quedaron atrapadas en su garganta. Esperanza bajó la mirada, como si hubiera revelado demasiado. Valentina sintió que algo se movía en su interior, una mezcla de dolor y reconocimiento que no sabía cómo manejar. Ricardo y Miguel intercambiaron miradas de preocupación. Conocían a Valentina lo suficiente para saber que algo estaba pasando, algo que iba más allá de un simple encuentro con una niña de la calle. La lluvia continuaba cayendo, empapando cada vez más a la pequeña Esperanza, pero Valentina parecía ajena a todo lo que no fuera esa niña. «Esperanza», repitió Valentina como si estuviera probando el sabor de la palabra en su boca. «¿Cuántos años tienes?». «8», respondió la niña, y agregó rápidamente, «casi 9 en diciembre». El mundo de Valentina se tambaleó. Diciembre. Su hija también había nacido en diciembre. Su pequeña Sofía, que habría cumplido 11 años si el destino no hubiera decidido arrebatársela de la manera más cruel posible. El accidente había ocurrido exactamente 3 años atrás, una noche lluviosa como esta. Cuando regresaban de cenar en familia, Valentina cerró los ojos por un momento, intentando controlar la avalancha de recuerdos que amenazaba con ahogarla. Cuando los abrió, Esperanza seguía ahí, mirándola con esos ojos que parecían contener una sabiduría que no correspondía a su edad. «Ven», dijo finalmente Valentina, extendiendo su mano hacia la niña. «Vamos a conseguirte algo de comida». Miguel abrió la puerta trasera del Mercedes y Valentina ayudó a Esperanza a subir. La pequeña se acurrucó en el asiento de cuero, dejando pequeñas manchas de humedad, pero a Valentina no le importó. Por primera vez en 3 años, sintió que algo más que el vacío ocupaba su corazón. Durante el trayecto hacia un restaurante que permanecía abierto las 24 horas, Valentina observó a Esperanza con disimulo. La niña mantenía las manos sobre su regazo, mirando por la ventana,
con una expresión que mezclaba asombro y tristeza. Era evidente que no estaba acostumbrada a viajar en automóviles lujosos, pero había una dignidad en su postura que llamó la atención de Valentina. «¿Hace mucho que vives en la calle?», preguntó Valentina suavemente. Esperanza negó con la cabeza. «No vivo en la calle. Vivo con mi abuela en un cuartito cerca del mercado, pero ella no puede trabajar porque está muy enferma y a veces no tenemos dinero para comida». La honestidad brutal de la respuesta golpeó a Valentina. No había autocompasión en las palabras de la niña, solo una explicación simple de su realidad. Era una madurez que ningún niño de 8 años debería tener. El restaurante estaba casi vacío cuando llegaron. Valentina pidió una mesa apartada y ordenó todo lo que pensó que a una niña podría gustarle: quesadillas, sopa de pollo, arroz con frijoles y un vaso grande de chocolate caliente. Esperanza comía con educación, pero con el hambre evidente de quien no había probado una comida completa en días. Mientras la niña comía, Valentina la estudiaba. Había algo familiar en ella que no podía identificar. No era solo la edad, ni el hecho de que le recordara a su propia hija. Era algo más profundo, una conexión que no entendía pero que sentía en cada fibra de su ser. «Esperanza», dijo Valentina después de un rato. «Cuéntame sobre tu abuela, ¿cómo se llama?». La niña levantó la vista de su plato, con una gota de chocolate en la comisura de la boca. «Se llama Elena, Elena Herrera». El tenedor se resbaló de las manos de Valentina y cayó al suelo con un ruido metálico que resonó en el silencio del restaurante. Herrera, el apellido de su familia, pero eso tenía que ser una coincidencia. Herrera era un apellido común en México. «¿Herrera?», preguntó Valentina, intentando mantener la voz estable. Esperanza asintió mientras tomaba otro sorbo de chocolate. «Sí, como usted». El mesero la llamó señora Herrera cuando llegamos. Valentina sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Era imposible. Tenía que ser una coincidencia cruel del destino, pero algo en su interior le decía que no lo era. «Esperanza, ¿tu abuela te ha hablado alguna vez de su familia, de otros Herrera?». La niña frunció el ceño, concentrándose en recordar. «A veces, cuando está muy enferma, habla de cosas del pasado. Dice que tenía una hermana, pero que se perdieron hace muchos años. Dice que su hermana se hizo muy rica y que se olvidó de la familia pobre». Las palabras cayeron como piedras en el estómago de Valentina. Elena, su hermana menor, Elena, a quien había perdido de vista cuando ella comenzó a construir su imperio empresarial. Elena, que se había opuesto a los métodos que Valentina usaba para hacer crecer su negocio. Elena, que había desaparecido después de una terrible discusión donde se dijeron cosas que ninguna de las dos pudo perdonar. Valentina recordó esa noche fatídica de hace 15 años con una claridad que la sorprendió. Había sido en el estudio de la casa familiar, rodeadas de los documentos legales que cambiarían para siempre el destino del pequeño hotel que sus padres habían construido con tanto amor. Elena había llegado con los ojos hinchados de llorar, suplicándole que reconsiderara la decisión. «Valentina, por favor», le había dicho Elena, con las manos temblorosas mientras sostenía una fotografía de sus padres el día de la inauguración del hotel. «Este lugar tiene alma. Aquí crecimos. Aquí conocimos a nuestros esposos. Aquí nació Sofía. Las familias que trabajan aquí llevan décadas con nosotros. Don Roberto, el portero, vio nacer a sus 5 hijos, gracias al trabajo que le diste, María, la mucama de la suite presidencial. Pudo mandar a su hija a la universidad con lo que gana aquí». Pero Valentina solo veía números en esos documentos. El hotel familiar generaba ganancias modestas, suficientes para vivir cómodamente, pero no para crecer, no para competir con las grandes cadenas hoteleras que estaban llegando a México. El terreno valía una fortuna, y los desarrolladores estaban ofreciendo cantidades astronómicas por él. «Tú no entiendes nada de negocios», le había gritado Valentina esa noche, las palabras saliendo de su boca como veneno. «Siempre has sido una soñadora, Elena, siempre viviendo en el pasado, aferrada a tradiciones que ya no sirven. El mundo está cambiando, y si no nos adaptamos vamos a quebrar. Si quieres quedarte en la pobreza siendo la buena samaritana del barrio, es tu decisión, pero no me vas a impedir a mí progresar». Elena había llorado entonces, lágrimas silenciosas que habían rodado por sus mejillas mientras miraba a su hermana mayor como si fuera una extraña. «El dinero te ha cambiado, Valentina. Ya no eres la hermana que conocí.
la que me enseñó a andar en bicicleta, la que me consolaba cuando tenía pesadillas, te has vuelto dura, fría. Mamá y papá estarían descorazonados. La mención de sus padres había enfurecido aún más a Valentina. No te atrevas a hablar por ellos. Ellos querían que tuviéramos éxito, que fuéramos alguien en la vida. Este hotel pequeño era su sueño, pero yo tengo sueños más grandes. Elena había dejado la fotografía sobre el escritorio y había mirado a Valentina con una tristeza infinita. Espero que tus sueños grandes te hagan feliz, hermana, porque has perdido todo lo que realmente importa para conseguirlos. Valentina, ciega por la ambición y el orgullo, le había respondido con la crueldad que solo podemos mostrar hacia quienes más amamos. Si no puedes apoyar mis decisiones, si no puedes confiar en mi criterio, entonces es mejor que te vayas y no regresaras nunca. No necesito a alguien que me esté saboteando constantemente. Elena había tomado su bolso, había caminado hacia la puerta y antes de salir había susurrado: algún día vas a darte cuenta de lo que acabas de perder y espero que no sea demasiado tarde para que puedas arrepentirte. Y Elena lo había hecho. Se había ido esa misma noche y nunca más volvieron a hablar. Valentina había vendido el hotel familiar una semana después. Había usado el dinero para comprar su primer hotel boutique en Cancún y había comenzado la construcción del imperio que la convertiría en millonaria. Pero cada éxito empresarial que lograba se sentía hueco sin Elena para compartirlo. Ahora, 15 años después, Valentina tenía frente a ella a una niña que podría ser su sobrina, la nieta de Elena, la familia que había perdido por su orgullo y su obsesión por el éxito. Esperanza, dijo Valentina con voz temblorosa. ¿Cómo está tu abuela? ¿Qué tipo de enfermedad tiene? La niña bajó la mirada y por primera vez desde que la conoció, Valentina vio lágrimas en sus ojos. Los doctores dicen que sus riñones no funcionan bien. Necesita un tratamiento muy caro, pero nosotras no tenemos dinero. A veces duerme todo el día porque le duele mucho. Valentina sintió que se le partía el corazón. Elena estaba enferma, posiblemente muriendo. Y ella no tenía idea. Su hermana, que siempre había sido la más bondadosa de las dos, estaba sufriendo mientras ella vivía en una mansión llena de lujos que no significaban nada. Esperanza, ¿te gustaría que fuéramos a ver a tu abuela? Me gustaría conocerla. Los ojos de la niña se iluminaron con esperanza genuina. De verdad, no le da miedo ir a donde vivimos, no es como este lugar bonito. Valentina sintió una punzada de dolor ante la inocente pregunta. ¿Cuándo se había vuelto tan distante de la realidad que una niña tenía que preguntarle si le daba miedo visitar a los pobres? No me da miedo, respondió Valentina. Me gustaría mucho conocer a tu abuela. El viaje hacia el barrio donde vivían Esperanza y Elena fue como un viaje hacia el pasado para Valentina. Las calles se volvían más estrechas, las casas más humildes, pero también más llenas de vida. A pesar de la hora tardía, había gente en las calles, niños jugando, familias conviviendo en pequeñas tiendas de esquina. Esperanza dirigió a Miguel hacia un conjunto de pequeñas viviendas construidas alrededor de un patio central. La pintura de las paredes se había descarapelado y el concreto mostraba grietas que hablaban de años de deterioro, pero había flores en macetas improvisadas y ropa tendida que daba color al lugar. «Es ahí», señaló Esperanza hacia una puerta azul desgastada. «Abuela debe estar despierta, siempre espera a que regrese». Valentina bajó del auto con las piernas temblorosas. En unos minutos vería a Elena después de 15 años de silencio. ¿Cómo reaccionaría su hermana? ¿Seguiría enojada? ¿La perdonaría? Esperanza abrió la puerta con una llave que llevaba colgada al cuello y gritó: «Abuela, traje a alguien especial». La vivienda era pequeña pero limpia, una sala diminuta con un sofá viejo pero cuidado, una mesa de madera gastada y fotografías familiares que decoraban las paredes. En una de esas fotografías, Valentina se reconoció a sí misma de niña, junto a Elena, sonriendo en un día de campo que parecía haber ocurrido en otra vida. Una voz débil llegó desde la habitación contigua. «Esperanza, ¿estás bien, mi niña?» «Sí, abuela. Ven a conocer a la señora que me ayudó». Elena apareció en la puerta de la habitación, apoyándose en las paredes. Había envejecido, su cabello ahora completamente gris recogido en una coleta simple, su rostro más delgado, pero conservando los pómulos altos que compartían las hermanas Herrera. Las líneas alrededor de sus ojos hablaban de años de preocupaciones, de noches sin dormir cuidando a otros,
de una vida vivida en servicio constante. Sus manos, que Valentina recordaba suaves y cuidadas, ahora mostraban las marcas del trabajo duro, callos, pequeñas cicatrices, uñas cortas y sin esmalte, pero sus ojos seguían siendo los mismos ojos bondadosos que Valentina recordaba de su infancia, esos ojos que se iluminaban cuando contaba cuentos antes de dormir, que se llenaban de lágrimas cuando veía injusticias, que brillaban de orgullo cuando Valentina conseguía algo bueno en la escuela, esos ojos que la habían mirado con tanto amor y tanta desilusión la última noche que se vieron. El tiempo se detuvo cuando las dos hermanas se miraron. Elena se quedó inmóvil, como si hubiera visto un fantasma. Su respiración se volvió irregular, sus manos comenzaron a temblar y tuvo que sostenerse del marco de la puerta para no caer. Sus labios se movieron sin sonido, como si estuviera tratando de pronunciar un nombre que no había dicho en 15 años. Valentina, susurró finalmente Elena, y en esa palabra había 15 años de dolor, resentimiento, pero también amor, un amor que había sobrevivido a la separación, a las palabras crueles, a la ausencia, a la enfermedad, a la pobreza, un amor que había estado ahí, esperando pacientemente el momento de poder expresarse de nuevo. Elena, respondió Valentina, y las lágrimas que había contenido durante tanto tiempo, las lágrimas que se había prohibido derramar porque llorar significaba aceptar que había perdido algo importante, finalmente comenzaron a caer. No eran lágrimas delicadas que se podían secar discretamente con un pañuelo de seda. Eran lágrimas que venían desde lo más profundo de su ser, lágrimas que arrastraban consigo años de soledad, de arrepentimiento, de noches preguntándose qué habría pasado si hubiera tomado decisiones diferentes. Esperanza miraba confundida entre las dos mujeres, su cabeza moviéndose de una a otra, como si estuviera viendo un partido de tenis emocional que no entendía completamente. ¿Se conocen? Elena sonrió a través de sus propias lágrimas, una sonrisa que transformó su rostro cansado en algo radiante. Esperanza, mi amor, ella es mi hermana, tu tía Valentina. La niña abrió los ojos como platos. La hermana rica de la que siempre hablas, la que se perdió. Valentina sintió cada palabra como una daga en el corazón. Se había perdido, efectivamente. Se había perdido en el dinero, en el éxito, en la soledad que había elegido, y había perdido a su familia en el proceso. Elena se acercó lentamente a Valentina, a pesar de su enfermedad, a pesar de los años de separación. Extendió sus brazos hacia su hermana mayor. Valentina corrió hacia ella y la abrazó con desesperación, como si quisiera recuperar todos los años perdidos en ese abrazo. «Perdóname», susurró Valentina entre sollozos. «Perdóname por todo, por ser tan ciega, por ser tan orgullosa, por perderte». Elena acarició el cabello de su hermana. «Ya no importa. Valentina, lo que importa es que estás aquí». Esa noche Valentina se quedó en la pequeña casa de Elena. Durmieron las tres en la misma habitación, Elena en su cama, Esperanza en un pequeño colchón en el suelo, y Valentina en una silla junto a su hermana, sosteniéndole la mano toda la noche. Elena le contó sobre su vida después de la separación, y cada palabra era como una puñalada en el corazón de Valentina. Después de salir de la casa familiar esa noche fatídica, Elena había vagado por las calles de la Ciudad de México durante horas, llorando bajo la lluvia sin saber a dónde ir. No tenía dinero propio. Siempre había dependido de la empresa familiar, y su orgullo le impedía regresar a pedir perdón. Había encontrado trabajo como mesera en un pequeño restaurante de comida corrida en la colonia Doctores, un lugar humilde donde don Carlos, el dueño, le había dado una oportunidad sin hacer preguntas sobre su pasado. Ahí había conocido a Javier, un mecánico de corazón noble que reparaba autos durante el día y estudiaba contabilidad por las noches en una escuela pública. Javier era todo lo contrario a lo que tú pensabas que yo necesitaba, le contó Elena a Valentina, mientras escuchaban la respiración tranquila de Esperanza dormida. No tenía dinero, no tenía conexiones importantes, no tenía ambiciones de grandeza, pero tenía algo que yo no sabía que estaba buscando. Paz cuando estaba con él. El mundo se volvía más simple, más real. Se habían casado en una ceremonia pequeña en la iglesia del barrio, con don Carlos y su esposa como testigos. Elena había usado un vestido blanco sencillo que había comprado en el tianguis de la Lagunilla, y Javier había ahorrado durante meses
para comprarle un anillo de plata con una piedra pequeña pero brillante. Su hija, Cristina, había nacido 2 años después. Elena describía a Cristina como una mezcla perfecta de la determinación de los Herrera y la bondad infinita de su padre. Había crecido ayudando en el restaurante de don Carlos después de la escuela, haciendo la tarea en una mesa del rincón mientras su madre servía comidas y su padre reparaba la licuadora o arreglaba las sillas rotas. Cristina siempre preguntaba por ti, le confesó Elena. Le había contado que tenía una tía muy exitosa, muy inteligente, que construía hoteles hermosos. Ella soñaba con conocerte algún día, con que le enseñaras sobre negocios, con que fuéramos una familia completa. Javier había muerto en un accidente laboral cuando Cristina tenía 15 años. Un auto se había caído del gato hidráulico en el taller donde trabajaba, aplastándolo antes de que alguien pudiera ayudarlo. Elena había quedado viuda con una hija adolescente y deudas médicas que parecían imposibles de pagar. Cristina había dejado la escuela para trabajar de tiempo completo y ayudar a sostener la familia. Se había encontrado empleo en una maquiladora, trabajando turnos de 12 horas cosiendo ropa para marcas internacionales que después se vendían a precios que equivalían a su salario de una semana entera. Yo le rogué que siguiera estudiando, continuó Elena, con lágrimas en los ojos. Le dije que encontraríamos la manera, que pediríamos prestado, que yo trabajaría más horas, pero ella tenía la misma terquedad de los Herrera. Mami, me decía, la educación es un lujo que no podemos permitirnos ahora. Primero sobrevivimos, después soñamos. Cristina se había casado a los 19 años con un compañero de la maquiladora, un joven responsable llamado Miguel que compartía sus sueños de tener una familia grande y feliz. Esperanza había llegado 2 años después, llenando la pequeña casa de Elena con risas y travesuras, pero la felicidad había durado poco. Cuando Esperanza tenía 5 años, Cristina había comenzado a sentirse cansada constantemente. Al principio pensaron que era el agotamiento normal de una madre joven, que trabajaba y criaba a una niña activa, pero el cansancio se convirtió en dolor, el dolor en pérdida de peso, y la pérdida de peso en visitas frecuentes al médico que no podían costear. El diagnóstico había llegado demasiado tarde. Cáncer cervical en etapa avanzada. Cristina había luchado durante 2 años, sostenida por la determinación de ver crecer a su hija y por el amor incondicional de Miguel y Elena. Pero la enfermedad había sido más fuerte que su voluntad de vivir. La noche antes de morir, susurró Elena, Cristina me tomó la mano y me hizo prometer que cuidaría a Esperanza como si fuera mi propia hija. Me hizo prometerle también que si algún día te volvía a ver, te diría que ella siempre te admiró, que siempre quiso conocerte y que esperaba que algún día pudieras perdonarme por haberme alejado de ti. Miguel había caído en una depresión profunda. Después de la muerte de Cristina comenzó a beber. Perdió el trabajo y finalmente desapareció una madrugada, dejando solo una carta donde pedía perdón, pero explicaba que no podía seguir viviendo con el dolor de la pérdida. Elena se había quedado sola con Esperanza, con su propia enfermedad comenzando a manifestarse y con la responsabilidad de criar a una niña que preguntaba constantemente cuándo regresaría su papá y por qué su mamá no volvía del cielo. Valentina le habló de su matrimonio fallido, de cómo Roberto y ella habían construido una relación hermosa hasta que el trabajo comenzó a consumir todo su tiempo. Le contó sobre los últimos meses antes del accidente, cuando las discusiones sobre su obsesión por expandir el negocio habían comenzado a crear distancia entre ellos. Roberto me decía que estaba perdiendo la perspectiva, confesó Valentina, que había comenzado a valorar más los contratos que las cenas familiares, más las inauguraciones que los festivales escolares de Sofía. Tenía razón, pero yo no quería admitirlo. Le habló de su hija Sofía, de cómo había heredado la curiosidad intelectual de su padre y la determinación de su madre, pero también una compasión natural que ninguna de las dos había poseído a esa edad. Le contó sobre los planes que habían hecho juntas para crear programas de ayuda social, sobre las preguntas que Sofía hacía sobre la pobreza y la injusticia, sobre cómo su hija la había comenzado a cambiar sin que ella se diera cuenta. Sofía y Esperanza se habrían llevado muy bien, dijo Elena suavemente. Las dos tienen esa luz especial en los ojos, esa capacidad de ver la bondad en el mundo a pesar de todo. Valentina miró a Esperanza, que dormía tranquila por primera vez en mucho tiempo,
con la barriga llena y la seguridad de no estar sola, y entendió que su sobrina tenía razón. Había algo de Sofía en Esperanza, pero también había algo de Elena, algo de la bondad y la fortaleza que había olvidado que existían. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones y decisiones. Valentina canceló todas sus juntas y se dedicó completamente a su hermana y su sobrina. Consiguió los mejores médicos para Elena, pagó por un tratamiento que podía salvarle la vida y comenzó los trámites para mudar a ambas a su mansión. Pero el proceso no fue tan simple como Valentina había imaginado. Elena se resistía no solo por orgullo, sino por un miedo genuino de que la separación entre las hermanas se repitiera. «¿Qué pasa si en 6 meses decides que somos una carga?», le preguntó una tarde, mientras esperaban en el consultorio del nefrólogo. «¿Qué pasa si tu mundo de lujo no puede convivir con nuestra simplicidad?». Esperanza, por su parte, tenía sus propios temores. La mansión de Valentina era más grande que todo el edificio donde había vivido toda su vida. La primera vez que visitaron la casa en Las Lomas, la niña se aferró a la mano de Elena y susurró: «Aquí vamos a vivir nosotras solas. ¿No se va a sentir muy vacía?». Valentina se dio cuenta de que tenía que demostrar su compromiso con acciones, no solo con palabras. Durante las primeras 2 semanas, durmió en el sofá de la pequeña casa de Elena, insistiendo en que quería entender cómo habían vivido, qué necesitaban realmente, cómo podía ayudar sin imponer. Fue durante esas noches en el barrio de Elena que Valentina conoció a la comunidad que su hermana había construido a su alrededor. Doña María, la vecina de al lado, que llevaba sopa cuando Elena estaba muy enferma para cocinar; don Raúl, el tendero de la esquina, que les fiaba los víveres cuando el dinero no alcanzaba y nunca cobraba intereses; los niños del edificio que venían a hacer la tarea con Esperanza, porque Elena los ayudaba con matemáticas y español, sin pedir nada a cambio. «Tu hermana es un ángel», le dijo doña María una tarde mientras lavaban ropa juntas en la azotea común. «Cuando yo estuve hospitalizada el año pasado, ella cuidó a mis 5 nietos como si fueran suyos, y cuando a don Roberto le robaron en su tiendita, Elena organizó una colecta entre todos los vecinos para ayudarlo a reponer la mercancía». Valentina comenzó a ver a Elena con nuevos ojos. Su hermana, que ella había juzgado como una soñadora sin ambición, había construido algo que el dinero no podía comprar: una red de amor y apoyo mutuo que funcionaba mejor que cualquier empresa. Había creado un tipo de riqueza diferente, una riqueza basada en relaciones humanas genuinas. La mudanza a la mansión finalmente ocurrió. Pero de manera gradual. Primero Elena comenzó a pasar las noches ahí para estar cerca de sus tratamientos médicos. Esperanza seguía durmiendo en la casa del barrio con doña María, pero venía todas las tardes después de la escuela. Valentina transformó una de las habitaciones de la planta baja en un cuarto especial para Elena, con vista al jardín y acceso directo al patio para que pudiera sentarse al sol durante sus días de recuperación. No era solo una habitación, era un refugio diseñado pensando en cada detalle que pudiera hacer más cómoda la convalecencia de su hermana. Para Esperanza, convirtió la antigua sala de juegos en un espacio mágico que mezclaba elementos de su cuarto anterior con las nuevas posibilidades que ofrecía la mansión. Mantuvo algunas de las muñecas de trapo que había hecho Elena, pero agregó una biblioteca completa, un telescopio para observar las estrellas desde la ventana y un escritorio donde podía hacer la tarea y escribir los cuentos que había comenzado a crear. Pero Elena se resistía a establecerse completamente. «No quiero tu caridad, Valentina, quiero a mi hermana». «No es caridad», respondió Valentina, y esta vez su voz tenía una convicción que no había sentido en años. «Es familia, es amor, es todo lo que debía haber hecho hace 15 años, y es también egoísmo, porque yo las necesito más de lo que ustedes me necesitan a mí». El momento decisivo llegó una noche en que Elena tuvo una crisis renal severa. Valentina la encontró en el baño de su cuarto, doblada de dolor y vomitando sangre. En lugar de llamar a una ambulancia, Valentina cargó a su hermana hasta el auto y manejó a velocidades peligrosas hasta el hospital privado donde trabajaba el equipo médico que había contratado para Elena. Durante las 8 horas que Elena estuvo en cirugía de emergencia, Valentina se quedó en la sala de espera sosteniendo a Esperanza, que lloraba en silencio con el tipo de lágrimas que los niños derraman cuando entienden que pueden perder a la única familia que les queda. «Tía Valentina»,
susurró Esperanza, cerca de las 4 de la mañana. ¿La abuela se va a morir como se murió mi mami? Valentina sintió que el corazón se le partía, pero también sintió una determinación férrea que no había experimentado desde la muerte de Sofía. No, mi amor, no voy a permitir que eso pase. Tu abuela va a mejorar, y nosotras tres vamos a ser una familia. Cuando Elena salió de la cirugía, el doctor explicó que habían logrado salvar el riñón, pero que necesitaría cuidados constantes y un estilo de vida completamente diferente. Necesita estar cerca de atención médica especializada las 24 horas, explicó el nefrólogo. La próxima crisis podría ser fatal si no recibe tratamiento inmediato. Esa noche, Elena finalmente aceptó mudarse permanentemente a la mansión, pero no fue solo una aceptación práctica, fue un acto de fe en la nueva relación que estaban construyendo. Esperanza se convirtió en el puente entre las dos hermanas, pero también en su pequeña maestra. Con la sabiduría de los niños que han madurado demasiado pronto, ayudaba a que cada conversación fluyera, que cada silencio incómodo se llenara de risas, que cada tensión se resolviera con la simplicidad de quien no entiende por qué los adultos complican tanto las cosas. Una tarde, mientras Elena descansaba después de su tratamiento médico, Esperanza se acercó a Valentina en el jardín de la mansión. Había estado observando a su tía durante días, con esa capacidad que tienen los niños para ver más allá de las palabras. «Tía Valentina, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro, mi amor». Esperanza se sentó en el pasto junto a Valentina, arrancando pequeñas flores silvestres que habían crecido entre las plantas ornamentales. «¿Por qué estabas tan triste cuando te conocí? Tus ojos se veían como los de abuela cuando se pone mal de los riñones». Valentina se agachó para estar a la altura de la niña, sorprendida por la precisión de la observación. «¿Sabes qué, Esperanza? Yo perdí a alguien muy importante hace algunos años, una niña como tú, que se llamaba Sofía y que era mi hija». Esperanza asintió solemnemente, con esa manera que tienen los niños de procesar información dolorosa. «Abuela me contó. Dice que por eso te pusiste tan triste, que te olvidaste de que tenías más familia». La simplicidad con la que Esperanza resumía años de dolor y aislamiento era tanto reconfortante como devastadora. En pocas palabras, una niña de 8 años había diagnosticado exactamente lo que había pasado. El dolor había sido tan grande que había cegado a Valentina a todo lo demás. «¿Que ahora ya no estás triste?», preguntó la niña con genuina curiosidad. Valentina miró hacia la ventana donde Elena estaba leyendo un libro, con mejor color en las mejillas gracias al tratamiento y a la nutrición adecuada. Miró a Esperanza, que la observaba con esos ojos llenos de esperanza que hacían honor a su nombre. Ojos que brillaban con la misma luz que había visto en Sofía. «Ahora estoy diferente», respondió Valentina cuidadosamente. «Todavía extraño mucho a Sofía, y siempre la voy a extrañar. El lugar que ella ocupa en mi corazón nunca va a ser llenado por nadie más. Pero ahora también tengo a tu abuela y te tengo a ti, y eso hace que mi corazón se sienta menos solo, hace que tenga razones nuevas para levantarme cada mañana». Esperanza sonrió y tomó la mano de Valentina con sus deditos pequeños pero sorprendentemente fuertes. «Abuela dice que las personas que se van nunca se pierden realmente. Dice que viven en nuestros corazones y que cuando hacemos cosas buenas, ellas están felices desde donde están». Valentina sintió una calidez que se extendía desde el pecho hacia todo su cuerpo. Por primera vez en 3 años, sintió que Sofía estaría feliz. Efectivamente, feliz de que su madre hubiera encontrado el camino de regreso a su familia, de que hubiera abierto su corazón nuevamente al amor, de que hubiera recordado la promesa que habían hecho juntas de ayudar a otros niños. 3 meses después, Elena había respondido maravillosamente al tratamiento. Los médicos decían que con cuidados adecuados y medicamentos podría vivir muchos años más. Su piel había recuperado un color saludable, había ganado peso y, lo más importante, había recuperado las ganas de vivir que parecían perdidas para siempre. Esperanza había florecido en su nueva escuela, pero nunca perdió su humildad ni su compasión por quienes tenían menos. Cada fin de semana insistía en regresar al barrio donde había crecido para ayudar a otros niños y familias necesitadas. Había convencido a Valentina de que llevara juguetes y útiles escolares, pero también había aprendido algo más valioso, que la ayuda más importante no siempre viene en forma de dinero.
Valentina había cambiado también, de maneras que ni ella misma había anticipado. Su empresa seguía siendo exitosa, pero ahora destinaba gran parte de sus ganancias a programas sociales. Había creado la Fundación Sofía Herrera, que ayudaba a niños en situación de vulnerabilidad y a familias que necesitaban tratamientos médicos costosos, pero la fundación había crecido más allá de lo que Valentina había imaginado inicialmente. Lo que había comenzado como una forma de honrar la memoria de Sofía se había convertido en una red de apoyo que abarcaba desde becas educativas hasta programas de capacitación laboral, desde clínicas móviles hasta comedores comunitarios. Elena había insistido en involucrarse activamente en la fundación. A pesar de las protestas iniciales de Valentina sobre su salud, he pasado los últimos 15 años ayudando a mi comunidad sin recursos, había argumentado Elena. Imagínate lo que podemos hacer ahora que tenemos los medios para ayudar en serio. Su experiencia viviendo en la pobreza la convertía en una intermediaria perfecta entre las familias que necesitaban ayuda y los recursos de la fundación. Elena entendía la dignidad de los pobres. Sabía cómo ofrecer ayuda sin humillar, cómo empoderar en lugar de crear dependencia. El primer caso que manejaron juntas había sido el de la familia Morales. Juan Morales trabajaba como albañil, pero una caída desde un andamio lo había dejado con una lesión en la espalda que le impedía trabajar. Su esposa, Carmen, cuidaba a 4 hijos menores de 10 años y no podía buscar empleo de tiempo completo. Cuando llegaron a la fundación, los Morales estaban a punto de perder su pequeña casa porque no podían pagar la hipoteca. Juan llegó con la espalda encorvada por el dolor y la vergüenza, Carmen con los ojos hinchados de llorar y los niños con esa mirada de hambre controlada que Valentina había aprendido a reconocer. Valentina había querido simplemente pagar la hipoteca y darles dinero para gastos, pero Elena la había detenido. Si solo les das dinero, ¿qué pasa cuando se acabe? ¿Qué pasa con su dignidad? ¿Qué pasa con su capacidad de ser autosuficientes? En lugar de eso, Elena había propuesto un plan integral. La fundación pagaría por la cirugía que Juan necesitaba para reparar su espalda. Le proporcionaría fisioterapia hasta que pudiera trabajar nuevamente. Y mientras tanto, le ofrecería capacitación en habilidades que pudiera realizar sentado, reparación de aparatos electrónicos, contabilidad básica, diseño gráfico. Para Carmen, organizaron cuidado infantil gratuito y la inscribieron en un programa de capacitación para ser asistente médica. Los niños recibieron becas completas para la escuela, incluyendo uniformes, útiles y alimentación. 6 meses después, Juan había regresado al trabajo con conocimientos adicionales que le permitían ganar más dinero. Carmen había encontrado empleo en una clínica y estaba estudiando para convertirse en enfermera técnica. Los niños habían mejorado sus calificaciones y el mayor, un niño de 9 años llamado Diego, había comenzado a ayudar a otros niños de su escuela con las matemáticas. Eso es empoderamiento real, le había explicado Elena a Valentina después de la graduación de Carmen del programa de capacitación. No solo les damos peces, les enseñamos a pescar y, más importante, les devolvemos la confianza en sí mismos. El caso de los Morales se había convertido en el modelo para todos los programas de la fundación, pero cada familia que llegaba presentaba desafíos únicos que obligaban a Valentina y Elena a ser creativas, a pensar más allá del dinero. La familia González había llegado con un problema diferente. Su hijo de 12 años, Kevin, era un genio en matemáticas y ciencias, pero vivían en una zona donde la escuela pública más cercana apenas tenía libros de texto actualizados. Kevin se aburría en clases, había comenzado a meterse en problemas y sus padres temían que su talento se desperdiciara o que las malas influencias del barrio lo alejaran del estudio. Valentina había querido inmediatamente transferir a Kevin a la escuela privada más exclusiva de la ciudad, pero Elena había sugerido algo diferente. ¿Qué tal si en lugar de sacar a Kevin de su comunidad, llevamos la educación de calidad a su comunidad? Habían creado un programa piloto donde profesores universitarios voluntarios daban clases avanzadas los sábados en centros comunitarios de barrios marginados. Kevin no solo había florecido académicamente, sino que había comenzado a enseñar a niños más pequeños, creando una cadena de aprendizaje que beneficiaba a toda la comunidad. El programa se había expandido a 12 barrios diferentes, y Kevin
Ahora, con 14 años, había ganado becas completas para estudiar ingeniería en las mejores universidades del país. Pero lo más importante era que él había decidido regresar a su comunidad después de graduarse para continuar el programa que había cambiado su vida. Una noche, mientras cenaban las tres juntas en el comedor que por años había permanecido vacío, Esperanza hizo una pregunta que cambiaría todo una vez más. «Tea Valentina, ¿tú crees que fue casualidad que nos encontráramos esa noche?» Valentina y Elena intercambiaron miradas. Habían hablado sobre esto varias veces, sobre la imposible cadena de coincidencias que había llevado a ese encuentro, el timing perfecto, la decisión inexplicable de Valentina de cambiar su rutina, la valentía de Esperanza para acercarse a una extraña. «¿Tú qué crees, Esperanza?», preguntó Valentina. La niña pensó por un momento, masticando cuidadosamente un pedazo de pollo que Elena había preparado con una receta que había aprendido de Doña María. «Yo creo que Sofía te ayudó a encontrarnos. Abuela siempre dice que los ángeles nos ayudan cuando más los necesitamos». Elena sonrió y acarició la cabeza de su nieta. «Esperanza tiene razón. Esa noche, cuando te acercaste a pedir comida, yo le había estado rogando a Dios que nos mandara un milagro. Elena estaba muy mal, no teníamos dinero para sus medicinas, y yo no sabía qué hacer». Valentina sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda. «¿Qué quieres decir?». Elena continuó, con una voz que se volvía más suave conforme revelaba detalles que nunca había compartido completamente. «Esa tarde, yo había tenido una crisis muy fuerte. Los doctores del hospital público me dijeron que necesitaba diálisis urgente, pero que tenía que conseguir el dinero para el tratamiento privado, porque el sistema público tenía una lista de espera de 6 meses. Esperanza asintió, recordando detalles que una niña de su edad no debería tener que recordar. «Sí, y yo le dije a abuela que iba a salir a conseguir comida para que ella no se preocupara por eso también. Pero la verdad es que también estaba buscando trabajo, o pidiendo ayuda o cualquier cosa que pudiera hacer». Elena tomó un sorbo de agua antes de continuar, como si las siguientes palabras fueran difíciles de pronunciar. «Esperanza había estado pidiendo comida durante horas», continuó Elena, «y nadie le había hecho caso. Ya era muy tarde y estaba empapada. Yo estaba en casa, sintiéndome muy mal, con un dolor en los riñones que me hacía ver estrellitas, y le pedí a Dios que cuidara a mi nieta y que nos mandara ayuda». Valentina sintió que se le erizaba la piel de los brazos. «¿A qué hora fue eso?». Elena cerró los ojos, concentrándose en el recuerdo de esa noche que había cambiado todo. «Exactamente a las 10:30. Lo recuerdo porque miré el reloj en la pared de la cocina y pensé que ya era muy tarde para que Esperanza estuviera en la calle. Tenía miedo de que le pasara algo malo. Las 10:30, exactamente la hora en que Valentina había salido del restaurante, exactamente la hora en que había decidido cambiar su rutina inflexible y caminar hacia el auto en lugar de esperar a que Miguel se lo acercara a la puerta del restaurante. Las tres se quedaron en silencio, procesando la magnitud de lo que acababa de revelar Elena. No había sido casualidad, había sido algo mucho más profundo, una conexión que trascendía las explicaciones lógicas, una respuesta a una oración desesperada que había viajado a través de la ciudad hasta encontrar a la persona exacta que podía ayudar. «Hay algo más», dijo Esperanza en voz baja. «Esa noche, antes de salir a buscar comida, tuve un sueño muy extraño. Soñé con una niña que tenía mi edad, con cabello claro y ojos verdes como los tuyos, tía Valentina. En el sueño, ella me decía que fuera al restaurante bonito, que ahí iba a encontrar a alguien que nos iba a ayudar». Valentina sintió que el mundo se detenía. Sofía tenía el cabello claro y los ojos verdes. Sofía, que había muerto exactamente en la misma época en que Elena había comenzado a empeorar de salud. «¿Recuerdas algo más del sueño?», preguntó Valentina con voz temblorosa. Esperanza cerró los ojos, concentrándose. «Sí, la niña me dijo que le dijera a su mamá que ella estaba bien, que ya no estaba triste y que quería que su mamá fuera feliz otra vez». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valentina. Era imposible que Esperanza supiera sobre Sofía, sobre cómo había muerto, sobre la tristeza que había consumido a Valentina desde entonces. Elena tomó la mano de su hermana. «Valentina, ¿crees que...?» «Sí», susurró Valentina. «Creo que Sofía nos ayudó a encontrarnos. Creo que ella sabía que todas nos necesitábamos». Esa noche, Valentina entró por primera vez en 3 años al cuarto de Sofía.
Había permanecido exactamente igual desde el día del accidente, los juguetes en su lugar, la ropa en el closet, los dibujos pegados en las paredes, pero ahora en lugar de dolor, Valentina sintió paz. Se sentó en la cama de su hija y le habló como si estuviera ahí. «Gracias, mi amor», susurró. «Gracias por ayudarme a encontrar el camino de regreso a casa. Gracias por darme una segunda oportunidad de ser feliz». Un año después, la vida de Valentina era completamente diferente. Elena había logrado una recuperación casi completa y había decidido ayudar en la fundación, utilizando su experiencia como madre y abuela para conectar con las familias que recibían ayuda. Esperanza había florecido en su nueva escuela, pero nunca perdió su humildad ni su compasión por quienes tenían menos. Cada fin de semana insistía en regresar al barrio donde había crecido para ayudar a otros niños y familias necesitadas. Valentina había aprendido a vivir de nuevo. No había olvidado a Sofía. Nunca lo haría, pero había entendido que honrar su memoria significaba vivir plenamente, amar generosamente y usar su posición privilegiada para hacer el bien. La mansión ya no era un mausoleo silencioso. Se había llenado de risas, de conversaciones, de vida. Valentina había convertido una de las habitaciones en un salón de estudios para Esperanza y otra en un taller de arte donde Elena pintaba las acuarelas que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo. Una tarde de diciembre, exactamente 4 años después del accidente que había cambiado todo, las tres estaban decorando un árbol de Navidad en la sala principal. Era la primera Navidad que Valentina celebraba desde la muerte de Sofía. Esperanza estaba parada en una escalera, tratando de alcanzar la rama más alta para colocar la estrella dorada que había elegido especialmente para esa ocasión. «Tía Valentina», dijo sin bajar de la escalera, «¿sabes cuál fue mi mejor regalo de Navidad de toda la vida?» «¿Cuál, mi amor?» Esperanza bajó de la escalera y corrió a abrazar a Valentina. «Encontrarte esa noche, encontrar a mi familia». Elena se acercó y las abrazó a ambas. «El mío también», dijo sonriendo. Valentina las abrazó fuerte, respirando el aroma de galletas que Elena había estado horneando toda la mañana, sintiendo el calor del amor que llenaba cada rincón de la casa que durante tanto tiempo había estado fría. «¿Saben qué?», dijo Valentina. «Yo también recibí el mejor regalo de mi vida esa noche. No uno sino dos. Recuperé a mi hermana y gané una hija del corazón». Mientras terminaban de decorar el árbol, Valentina miró hacia la ventana donde la lluvia comenzaba a caer suavemente. Ya no le temía a las noches lluviosas. Había aprendido que a veces la lluvia no viene a destruir, sino a lavar el dolor y traer nuevas oportunidades. Esa noche, cuando Esperanza ya dormía y Elena descansaba, Valentina se quedó un momento sola frente al árbol navideño. Las luces doradas se reflejaban en los adornos, creando pequeños destellos de luz que bailaban en la oscuridad. «Gracias, Sofía», susurró al aire. «Gracias por enviarme a Esperanza. Gracias por ayudarme a entender que el amor no se termina cuando alguien se va, sino que se multiplica cuando decidimos abrir nuestro corazón a quienes llegan». Una suave brisa movió las cortinas. A pesar de que las ventanas estaban cerradas, Valentina sonrió, sintiendo una paz profunda que no había experimentado en años. Al día siguiente, Valentina recibió una llamada de la fundación. Una niña de 8 años había llegado con su abuelo enfermo, buscando ayuda para un tratamiento médico. El caso le recordaba dolorosamente a su propia historia con Elena y Esperanza. Sin dudarlo, Valentina canceló todas sus citas del día y se dirigió personalmente a conocer a la familia. Cuando vio a la pequeña María esperando nerviosamente en la sala de recepción, con la misma mirada de esperanza y miedo que había visto en Esperanza un año atrás, supo que su propósito en la vida era exactamente este. María era una niña de ojos enormes y cabello castaño recogido en 2 coletas desparejas. Su ropa estaba limpia pero remendada y sostenía la mano arrugada de su abuelo, con una fuerza que hablaba de amor incondicional. El anciano, don Joaquín, tenía la piel amarillenta de alguien con problemas hepáticos avanzados, pero mantenía la espalda recta y la dignidad intacta a pesar de su evidente debilidad. «Hola, María», dijo Valentina agachándose para estar a su altura. «Me llamo Valentina y estoy aquí para ayudarte». Los ojos de la niña se iluminaron con la misma luz que Valentina había aprendido a reconocer como la luz de la esperanza. Pero también había algo más,
una determinación feroz, una madurez que ningún niño debería tener que desarrollar. «¿Usted es la señora de la fundación?», preguntó María con una voz clara pero cautelosa. «¿La que ayuda a las familias como nosotros?». Valentina asintió, sintiendo cómo su corazón se expandía de la misma manera que había ocurrido aquella noche lluviosa con Esperanza. «Sí, María, y me gustaría mucho que me contaras sobre tu abuelo». La niña miró a don Joaquín, quien le asintió con cariño. «Mi abuelo se está poniendo muy amarillo», explicó María con la honestidad brutal de los niños. «Los doctores dicen que su hígado no funciona bien y que necesita medicinas muy caras. Yo he estado vendiendo chicles en el metro después de la escuela, pero no es suficiente dinero». El abuelo carraspeó suavemente. «Disculpe, señora, pero no queremos caridad. María insistió en venir porque oyó que ustedes dan préstamos, que se pueden pagar poco a poco. Ella quiere trabajar para pagarle lo que nos preste». Valentina sintió un nudo en la garganta. Ahí estaba de nuevo. La dignidad en medio de la desesperación, el amor que trasciende las limitaciones económicas, la disposición de sacrificarse por la familia. «Don Joaquín», dijo Valentina tomando las manos del anciano entre las suyas, «no vamos a hablar de préstamos ni de pagos, vamos a hablar de familia ayudando a familia». En ese momento, entendió completamente el mensaje que Sofía había tratado de darle a través de Esperanza. La vida no se trataba de acumular riquezas o construir imperios empresariales. Se trataba de ser el milagro que alguien más estaba pidiendo. Se trataba de usar los recursos, las oportunidades y las bendiciones para ser la respuesta a las oraciones de quienes más lo necesitaban. Esa tarde, mientras ayudaba a María y su abuelo a conseguir el tratamiento que necesitaban, mientras llenaba formularios y hablaba con doctores y coordinaba citas médicas, Valentina se sintió más viva de lo que se había sentido en años. Cada sonrisa de gratitud de María, cada lágrima de alivio de don Joaquín, cada pequeño acto de servicio la conectaba más profundamente con el propósito que había estado buscando, sin saberlo. Cuando regresó a casa esa noche, encontró a Elena y Esperanza esperándola en la cocina, con la cena preparada y expresiones curiosas en sus rostros. «¿Cómo estuvo tu día en la fundación?», preguntó Elena mientras servía el pozole que había estado cocinando toda la tarde. Valentina les contó sobre María y don Joaquín, sobre la sensación de plenitud que había experimentado al ayudarlos, sobre cómo cada caso la conectaba más profundamente con lo que realmente importaba en la vida. «¿Sabes, tía Valentina?», dijo Esperanza después de escuchar la historia, «creo que Sofía está muy feliz contigo ahora». Valentina la miró con curiosidad. «¿Por qué dices eso, mi amor?». Esperanza sonrió con esa sabiduría que a veces mostraban los niños. «Porque estás haciendo con María lo mismo que hiciste conmigo. Estás siendo el ángel que alguien más necesitaba». Ahora entendía que la pregunta no se refería solo a la comida. Esperanza le había estado preguntando si podía tomar las obras de amor que Valentina había dejado de dar, las obras de compasión que había guardado por tanto tiempo, las obras de propósito que había olvidado que tenía, y al darle esas sobras a Esperanza, Valentina había descubierto que en realidad había recuperado todo lo que pensaba que había perdido para siempre.